gracia de pronto me cubrió. Y esto es una importancia o es algo más bien importante que debemos cada día subrayar y entender en nuestras vidas. Una persona y un miembro que no evangeliza es un miembro que tiene un área atrofiada de su vida espiritual. Porque una iglesia saludable es una iglesia que evangeliza, no que tiene programas evangelizadores solamente, sino que usted como miembro es un miembro que también puede evangelizar, puede compartir el evangelio, puede ganar vidas. Cuando esa pasión desaparece en la congregación, hay un serio problema que debe ser revisado. Hay un área crítica que necesita observarse. Pero ¿cómo vamos a compartir el evangelio si no lo conocemos? A mí me preocupa algo. No solo es el conocimiento teológico del evangelio ni implicativo del evangelio, sino más bien también es cómo ese evangelio se refleja en nuestras vidas. Y uno de los grandes problemas de la iglesia y de las iglesias es en el reflejo de la vida cristiana que su membresía debería tener. Cuando prediqué recientemente un domingo sobre la membresía eclesiástica, el tema era una membresía saludable, creo que fue el domingo antepasado. En este tema, el abordaje tiene que ver justamente, con qué es ser miembro de una iglesia, porque es importante ser miembro de una iglesia. Cuando hablamos de esto, yo quisiera que fuéramos al slide número 4. Este escalafón es importante. Diga conmigo importante. Importante. Dígalo de nuevo, importante. Importante. Que nosotros lo entendamos. Amén. Usted puede decirle a su vecino, tienes que entender el evangelio. Puede decírselo de nuevo, tienes que entender el evangelio. Regáleme por favor una última vez y dígale, tienes que entender el evangelio. Tienes que entender el evangelio. Hay mucha gente que presume de una religión que no practica. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hay muchos religiosos en nuestras iglesias que lo único que sirven es para religiosos. Para religiosos. Es decir, como estatuas bien vestidas que reflejan una religión, pero que no viven el evangelio. ¿Es lo mismo evangelio que religión? Absolutamente no. Podemos decir que el evangelio es una religión, pero que no toda religión es evangélica, ni aún dentro de la denominación cristiana. Entonces, este escalafón que nosotros le hemos llamado, ¿quién recuerda cómo se llama esto? Ordo Salutis. ¿Qué significa el gordo que saluda? Orden de salvación. El gordo salutis es el orden de salvación, es en latín ordo, orden, salutis, salvación. Es el orden donde nosotros podemos acomodar el criterio bíblico, no el criterio teológico nuestro, el criterio bíblico sobre el evangelio, y nos ayuda, Richard. Yo estoy viendo eso como que es una colina, como que va subiendo. Eso se puede interpretar como que nosotros podríamos estar en distintos niveles de esa colina. No para la feligresía en general. Por ejemplo, todo el que llega al evangelio, el evangelio es lo que nos despierta a. El evangelio es lo que nos despierta a arrepentimiento. Pero ¿qué implicaciones tiene eso? Nos despierta, es decir, hay un proceso que se da en el arrepentimiento que es ¿qué es la regeneración? Un cambio de nuevo nacimiento. Y Él os dio vida, Efesios capítulo 2 versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando ¿qué? Para nosotros arrepentirnos y responder y escuchar el llamado del evangelio, primero tenemos que estar vivos. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Le dijo, es necesario, ¿qué cosa? Que nazcas de nuevo. Hay mucha gente que podría pasarse la vida entera en una iglesia pareciendo un nuevo nacido sin haber nunca nacido. Entonces, la pregunta que hace Richard es si nosotros como cuerpo podríamos encontrarnos
en diferentes eslabones de esta gran cadena. Y yo voy a decir que sí. Yo voy a decir que sí, pero es muy peligroso para usted como creyente si usted no se encuentra en esta área que se llama la santificación. Si usted como creyente no ha comprendido todo esto y usted se encuentra aquí pero se considera un creyente, usted tiene un serio problema. Me explico, todos deberíamos estar aquí, porque este es el estado aquí, ¿verdad? Santificación y perseverancia son los dos elementos que nos acompañan en la vida mientras caminamos en la tierra antes de llegar a la glorificación o a la muerte, que es el estado intermedio. Ahora, cuando un creyente se encuentra aquí, puede ser un creyente pero seguro que no ha nacido de nuevo. Entonces, en teoría deberíamos todos estar en este lugar, absolutamente. Todos estar en ese lugar. Ahora, ¿estamos todos en ese lugar? Yo no soy el Espíritu Santo para decir quién está en ese lugar y quién no, pero partamos de la idea de la poca comprensión que tenemos. Entonces, partimos de que la elección es un acto que vino del Señor, y esto yo debo repetirlo y taladrarlo, como dice la hermana Yocasta. Esto es como que yo me soñé un déjà vu todos los martes con esa imagen que me la ponen todos los martes, hermano, hasta que usted no se la grabe como un elemento progresivo. Usted no va a entender la comprensión, no va a tener esa comprensión cabal de lo que es el Evangelio. Lo penoso es que podríamos entenderlo muy bien y no actuar como evangélicos. Como evangélicos no significa ponerse una falda larga y parecer un religioso, como hay mucha gente religiosa. Yo soy uno que está hastiado de los religiosos. Yo literalmente, los religiosos y yo somos enemigos. Ahora, cuando hablamos de elección, de llamamiento, de regeneración, de conversión, de justificación, de adopción, llegamos aquí, que es donde hemos estado o donde pretendemos puntualizar algunas cosas en esta noche. Ahora, para recapitular en 2 minutos, Dios nos llama, Romanos capítulo 8, versículo 29, ¿verdad? A los que antes conoció también los predestinó, ¿verdad? Aquí vemos el tema de la elección. Efesios 1 habla claramente de que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 6, versículo 44, lo estábamos viendo con los líderes esta tarde o ya esta noche a la hora de nuestra acostumbrada reunión. Juan capítulo 6 versículo 44, Juan capítulo 6 versículo 65, ninguno puede venir a mí si el Padre que está en los cielos no le trajere. O sea que usted no es un creyente porque por motivos propios usted decidió acercarse a Dios. Y hablábamos sobre la respuesta de Jesús a Pedro, que Jesús le decía: no os escogí yo a vosotros. Claramente volvemos a taladrar o a martillar el tema de la elección, mi hermano. Que tú estés sentado ahí no es un acto heroico tuyo, es un acto heroico del que murió en la cruz del Calvario, Jesús. Amén. Amén. De hecho, nosotros somos los que vivimos buscando la puerta de salida, y esto lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos aquí. ¿Por qué perseveramos? No es por nuestras fuerzas, perseveramos porque Dios tiene un plan. Ahora, el que no persevera en el camino del Señor, simple y llanamente, mi hermano, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Se fueron por qué? ¿Se fueron por qué? Por más que a usted le duela, el que no es creyente, punto, no es creyente. Puede parecer, pero ¿se fueron por qué? Nunca fueron de nosotros. Elección, viene entonces el llamamiento. El llamamiento se puede dar en cualquier faceta de nuestra vida, en cualquier estadio de nuestra vida en este planeta Tierra, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier etapa como se dio en su vida. El llamamiento va a implicar 2 cosas: un llamamiento externo, que es la proclamación del Evangelio, y un llamamiento interno, que es cuando se predica la palabra y usted es seducido internamente para responder con fe. ¿De qué tipo? Con fe salvadora. ¿Con fe cómo? Salvador. Con fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora? Bueno, para yo poder responder con fe salvadora, tengo que ser ¿cómo? Regenerado. ¿Por qué debo de ser regenerado? Lo he dicho cada vez que menciono eso.
A ver, lo que tienen de Yahoo, ¿por qué debo ser? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué debo ser regenerado? Señores, ¿por qué un muerto no puede responder al llamado? Entonces, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos como muertos. Para yo poder responder con fe salvadora, primero, ¿qué debe Dios hacer en mi vida? Una regeneración. ¿Y qué es la regeneración? El nuevo Nacimiento. Entonces Dios, esto se llama regeneración monergística. Dios me da vida y el vivo entonces cuando escucha, no es la proclamación externa, sino la seducción interna, el vivo va a responder con fe. Entonces se da este proceso. ¿Cuál es el proceso que se da en nuestra vida? Cuando conscientemente, ¿qué implica la conversión? Dos cosas que hemos dicho, una, otra, y la seguiremos diciendo siempre. ¿Qué implica la conversión? Y funcionó el de Yahoo, arrepentimiento. John Murray dice, debes tener un arrepentimiento con fe o debes tener una fe arrepentida, o con arrepentimiento, como usted quiera poner. La idea es que en este proceso de la conversión se da la regeneración monergística. Me encanta esta imagen porque es una operación quirúrgica en su corazón. John Murray diferencia la justificación de la regeneración como que la regeneración es un acto quirúrgico, es decir, que usted lo operan internamente y le dan vida, pero la justificación, que ya la vimos en días anteriores, es una declaración, una imputación sobre usted, que implica que su condición, ¿cómo? ¿Cuál condición? La condición De pecado. la condición, la condición en términos ¿cuáles? En términos legales, ¿cierto? Recuerda, justificación es una palabra forense. En términos legales, Cristo nos ha declarado justos. El Padre nos ha declarado como por los méritos de Cristo. Entonces en la conversión se da el arrepentimiento y la fe, y entonces en ese arrepentimiento y fe viene la justificación. Te declaran inocente siendo como Culpable. te declaran inocente siendo Culpable. eres culpable y te declaran Inocente. entonces no puede haber tal mérito. Martín Lutero establece una teoría sobre la justificación y él le llama simul justus et peccatore, simultáneamente justo y simultáneamente pecador, porque la justificación no afecta nuestro carácter interno como lo plantea el catolicismo romano, que habla de que la justificación es inyectada. La Biblia claramente la plantea como una justicia imputada. No te declaran justo por tus buenas obras, es por las obras de Cristo en la cruz del Calvario. De aquí pasamos a la adopción. ¿Quién recuerda lo que es la adopción? Somos hechos miembros de la familia de Dios. Cuando orábamos en el tiempo de oración, qué hermosura poder, y yo me deleitaba en esto, poder decirle a Dios, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Esto es un privilegio que no lo tiene. Primero, el que no ha nacido de nuevo no puede llamar a Dios Padre porque no lo es. Juan capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver si podemos proyectar este texto. Señor Juan Calvino, allá atrás. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 y 13. Fíjese qué interesante. Algunos arminianos usan este texto como para esquivar, pero fíjese que el mismo texto se explica a sí mismo, es un principio hermenéutico, la escritura se interpreta a sí misma. Ayúdame a leerlo, vamos a leerlo todos juntos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Sophie? A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Así mismo. Más, ¿cómo dice? A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Les dio potestad, es decir, como que te otorgaron el libre albedrío, como que te dieron la potestad, porque tú creíste y a ti te dieron la potestad. Fíjese, primero, aquí se aclara lo que quiero significar sobre
hechos hijos de Dios. Pero mire lo que dice el verso 13, para que usted vea quién es el que produce la regeneración. Los cuales, léalo conmigo en voz alta, que palpite y reverbere su mente. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si usted suma esos 3 versículos, lo que le está diciendo es: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. No te hiciste hijo de Dios por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino Dios mismo te hizo su hijo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es algo impresionante. Eso es algo magistral, porque, hermano, esto nos devuelve a la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que Dios se fijara en estos pecadores? Como le dijo el publicano: ten misericordia de mí, que soy pecador. Entonces, eso nos da paso a hablar de la santificación. Aquí viene uno de los grandes debates de muchas personas, y se dio entre los luteranos y los calvinistas. ¿Por qué se dio entre los luteranos y los calvinistas? Porque los luteranos, como hacían énfasis en la justificación, pero era abogado Calvino también, la idea de la justificación, ellos repelían, el luteranismo repelía de una manera u otra la idea de aquel que enfatizara o sobreenfatizara en obrar bien, porque podría volverse a la idea del catolicismo de que las obras te otorgaban la salvación. Y esto lo llevó a una corriente en algún punto que se llama antinomianismo. Nomos es ley, anti, ¿verdad? Antinomianismo. Gente que estaba desechando y simplemente entendiendo que había sido justificado por Dios. Cuando uno no mantiene un balance entre estas dos cosas, uno cae entonces en lo que cayeron los calvinistas, que cayeron en el legalismo por el tema de la santidad. Era un legalismo tal que al que no obraba bien, casi se parecía al catolicismo del cual se había salido en la Reforma Protestante. Porque de repente, y usted siempre le he dicho, usted ve la foto de Lutero y es un hombre gordito, comelón, y usted ve la foto de Calvino y es una persona consumida que ayunaba todos los días. ¿Cuál de los dos tiene más mérito? Pero para el religioso, diga conmigo, para el religioso, dígalo de nuevo, para el religioso, podría tener más mérito ¿quién? El señor Calvino, que ayunaba todos los días. Ese hombre ayuna todos los días, y es un hombre que ayuna todos los días, y es un hombre que ayuna todos los días. Eso es algo lindísimo, pero la salvación no recae sobre lo que el hombre hace. Pero la escuela calvinista se enfocó mucho en esto. Entonces, tenemos por un lado el ala luterana que se volvió antinomianista, y tenemos por otro lado el ala calvinista que se volvió como legalista. Mi hermano, si usted ve a un legalista, dígale que lo repelemos con todo el corazón. Hay que tener cuidado con los luteranos, porque entonces caían en un descuido de las obras que la salvación implica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es más conveniente Lutero, ¿verdad? Es más chévere porque es por gracia, y de ahí se derivan muchas doctrinas. Y atento a la gracia, mucha gente se le convierte en desgracia. Entonces hay que mantener un balance entre la idea teológica de que la salvación no es por obras. Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, 10, lo dice Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obra de justicia, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿es la salvación una excusa para no obrar bien? No, déjenme refrasearle eso. La salvación es un deber sobre el cual tú y yo debemos obrar bien. ¿Dónde empieza esa obra correcta? Y vamos a ir al slide de la santificación, por favor, si podemos, Miguel. Está más adelante, más adelante, más adelante. Aquí está. Vamos a definir
La definición, ojo con esto, la santificación es la operación del Espíritu Santo, porque, ojo, no podemos ser santos por nuestras propias fuerzas. Amén. Pero sí podemos poner de nuestras fuerzas para ser santos. ¿Entiendes eso? No podemos ser santos por nuestras propias fuerzas, pero sí podemos colaborar con nuestras fuerzas en el proceso de santificación. Y yo no voy a decir podemos, yo voy a decir debemos. Porque podemos, claro, cae dentro de la libertad cristiana, sin embargo, no es un asunto de sugerencia. La santidad es un imperativo en la vida cristiana. Y uno de los problemas de las iglesias hoy en día es que hacen tanto énfasis en un evangelio que se centra en el hombre, que descuidan la idea de un creyente, no una iglesia, un creyente que obra correctamente. Es la operación mediante la divina gracia que purifica al pecador. Renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y le capacita para realizar las buenas obras. Ahora, que Dios te capacite a ti para buenas obras, ¿implica que Él la vaya a hacer por ti? No. Diga conmigo, no. No. Dígalo de nuevo, no. No. Entonces, dos puntos importantes. Uno, la santificación busca la supresión de las contaminaciones y corrupción de la naturaleza humana. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 6 y Gálatas capítulo 5, versículo 24. Romanos capítulo 6, versículo 6 y Gálatas capítulo 5, versículo 24. Ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Cómo dice? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, a veces solemos decir, yo soy un pecador, Dios lo sabe, y lo usamos como excusa para no vivir en santidad. Una de las cosas que yo más detesto es que nosotros privamos en santo, y esta santidad aparente es un dejo de legalismo de yo soy santo, siempre perfecto, nunca me equivoco, todo lo hago bien. Y eso lo que da es asco, literalmente. Porque si el Señor revelara lo que tú verdaderamente eres y las cosas que tú haces, entonces tu santidad moral se cayera de una manera muy vergonzosa. ¿Alguien me regala un amén a eso? Amén. Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5, verso 24. Ayúdenme aquí, por favor. Pero Los que no son Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, usted y yo no tenemos una licencia para pecar como mucha gente asume. Porque Cristo no se redimió en el Gólgota. Hermano, mire, una vida que no anhela la santidad, y hay que decir que la santidad es progresiva, que la santidad inicia en el momento en el que yo vengo a los pies del Señor, pero la santidad va a implicar un cambio. ¿En cuáles áreas? Alguien que me diga un área en la cual la santidad va a afectar nuestra vida. Sí, no, amén, todas, pero específicamente, regálenme algunos puntos. La carne. Ok. La discoteca. Los deseos de Deseos. Vamos a englobar todo eso en que la santidad va a afectar nuestra conducta moral. Amén. Pero hay gente que se goza y se jacta de un moralismo. Entonces, aquel que se jacta de un moralismo podría presumir de que no necesita la santidad. ¿Qué moralista es 100% moral? Conocí un señor que estaba una familia bastante adinerada y estaba visitando en un apartamento en una playa recientemente, y estaba compartiendo con ellos, y este señor se veía tan. No fue en tu casa, por si acaso. Sí, por si acaso. No, era más allá. Y compartí con esta familia, estuve orando con ellos ahí, me invitaron a bendecir esta casa y bueno, cuando fui, esto fue hace un tiempo ya, cuando fui,
me siento con esa persona y usted ha visto cuando a alguien le parece tan educado, qué gente, qué gente. Y cuando me entero que el hombre tiene 2 familias, literalmente 2 familias, o sea, tiene 2 mujeres, 2 familias, que esta persona, la otra persona que estaba ahí, tiene una situación moral totalmente agraviada, una vida destruida, pero tiene todos los millones de dólares. Y dice ella, yo soy una cristiana social. Wow, qué teología más interesante. Soy una cristiana social. O sea, yo soy una cristiana chéverona, como dicen la gente del 95 Norte. Yo soy una gente chévere. Cuando yo tengo que beber, yo bebo. Cuando yo tengo que darme mi trago, me lo doy. ¿Por qué? Porque, y me cito un texto, dígame usted, porque a libertad nos llamó Cristo. Y yo, pero usted lee la Biblia muy bien a su conveniencia. Usted es teólogo por casualidad. Y le expliqué, es imposible usted poder usar un versículo para justificar una conducta que la Biblia completamente va a desdeñar. Mire, mi hermano, en la vida cristiana tiene que haber un cambio de conducta moral. Efesios capítulo 4, desde el versículo 17, cuando habla de la nueva vida en Cristo, una de las cosas que apuntaba claramente y taladra es el que hurtaba. ¿Qué cosa? Eso es un cambio conductual. El evangelio tiene que producir un cambio conductual. En la santificación tiene que producirse un cambio de conducta. Diga conmigo, conducta. Ese cambio es solo exterior. La respuesta es no. De hecho, la moral es algo que opera internamente. Alguien dijo los chismes, creo que fue el pastor José. Claro que sí, usted tiene que ser menos hablador. Si batalla con eso, tiene que comenzar a sofocar eso en su vida. Hay gente que tiene problemas de celos, hay gente que tiene problemas de inseguridades, hay gente que tiene cantidades de problemas a los cuales la santificación tiene que comenzar a hacerle efecto. Si no eres un religioso más. Amén. Pocos amenes, pero es la verdad. Me lo predico a mí mismo, hermano. Yo no soy perfecto, como Pablo dice, no es que yo pretenda haberlo ya alcanzado, para nada. Yo tengo tantos defectos que cada vez que me miro al espejo digo, Señor, ayúdame. Sin embargo, quiero decirle que muy orgullosamente no me conformo con mi pecado. Amén. No simplemente digo seguiré pecando, sino que trato de tomar decisiones para no seguir pecando. Y vivo en la vida de la gimnasia de Señor, ayúdame a no pecar más, sí, pero me esfuerzo. Hay gente que simple y llanamente se recuesta de la gracia de Dios para decir, yo soy salvo por gracia, Dios me conoce. El Señor conoce mis debilidades, sí, pero el Señor te dice en la palabra que todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. Y es muy bueno decirlo cuando queremos algo, cuando queremos una posición en algún lugar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando tú estás batallando con tu pecado, tú puedes decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si a usted Dios le hiciera una craneotomía, es más, una lobotomía de aquí del lóbulo frontal y pusiera en el reflector de la pantalla todo lo que usted y yo pensamos, mire mi hermano, por favor. Filipenses nos dice en esto pensar, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensar. O sea que la santidad se refleja en nuestras acciones, pero comienza en nuestro interior. Y se descuida mucho porque usted lee la epístola de Pedro, la primera carta, el capítulo 1 y comienza a martillar la idea, mira mi hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Y es que es mutuamente concluyente una persona convertida que comience a actuar santamente. Ahora nos deslizamos en el caminar cristiano. De repente los seguros que antes teníamos comenzamos a levantar y buscamos culpables. No, es la iglesia, porque miren, la iglesia, el espíritu, yo no sé. Lo mismo que ellos sentían. Yo no veo que el pastor José. Y comenzamos a buscar culpables para nuestras situaciones.
Yo coincido en que la iglesia puede ser una culpable. Coincido en que nosotros los pastores o los líderes podríamos tener algún tipo de culpabilidad porque somos humanos. Ahora, es una excusa muy ridícula con la cual difiero de que alguien se presente al Señor y le diga, es que ese pastor que tú me pusiste. Pero para algunas cosas sí, para otras no. Como diría un filósofo dominicano, qué barbaridad. La santificación comienza en nuestro corazón, y una iglesia que no haga énfasis en una vida de santidad es una iglesia que tiene un problema teológico de comprensión bíblica. O sea, unos miembros en una iglesia donde entiendan que la iglesia es un club de ética, o que es un club de la gracia, o que es un club de amor solamente, y amor, el amor de Dios es maravilloso. Esta es una iglesia donde Dios es amor. Sí, Dios es amor, hermano, pero Dios es santo, 3 veces santo, exige santidad y dice, yo he apartado un pueblo para que me sea linaje escogido, real sacerdocio, nación como santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La santidad es algo inherente al creyente. Amén. Diría Daniel, gloria a Dios. A ver, Daniel, ¿te ibas a decir algo? Sí, una pregunta más bien, una duda que tengo. Oye, me hiciste muy bien el domingo. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Daniel. Oró como todo un pentecostal y yo estaba casi convenido. Yo iba, ay Señor, lo siento. No, fue bueno. Sí, tremendo. Yo dije, yo tengo que convertirme en la Biblia. Yo era muy raíz. Déjame juntarme con toda esta gente. Dime, Daniel. La pregunta que yo tenía, que yo tengo miedo de hacerla. Mire, Bravo, canta, dime. una vez, una vez, yo leí y escuché varias veces un versículo, no me recuerdo bien exactamente, que dice que cuando pecamos deliberadamente, como que la sangre de Dios, de Cristo no tiene como valor en nosotros, algo así que dice. Entonces este versículo lo utilizaban mucho en la iglesia donde yo iba para mantenernos nosotros en un nivel de santidad, para que nosotros no pequemos, porque si tú pecas muchas veces, tú no te puedes arrepentir, o sea que tú te arrepientes, pero tú vas a coger más lucha para que Dios te perdone. Eso es una estupidez, claro, pero yo quiero que usted me diga. Te doy un poco de luz ahí. Estás hablando del texto de Hebreos, donde el texto de Hebreos dice que si pecáramos deliberadamente ya no hay más que hacer al respecto. Cuando hablamos del texto de Hebreos, el texto de Hebreos lo que dice es que una horrenda expectación de juicio cae sobre nosotros. Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Una horrenda expectación de juicio cae sobre nosotros y ya no podríamos accesar si pecáramos deliberadamente, pero obviamente si nosotros nos afianzamos en ese pasaje solamente, podríamos caer en la idea de hacernos preguntas como esta. Por ejemplo, ¿cuándo es que dejamos de pecar deliberadamente? ¿Cuándo es un pecado inconsciente? ¿O cuántos son la cantidad de pecados que yo debo cometer para que entonces la sangre de Cristo pueda ser vulnerada? ¿Puede el pecado de un hombre vulnerar la sangre de Cristo o la efectividad de la sangre de Cristo? No. Si pudiese, entonces la expiación fuera un acto demasiado endeble. Cuando tú sacas ese texto de su contexto claramente, entonces tú te das cuenta. De hecho, el capítulo 10 de Hebreos termina diciendo, no retrocedáis para perdición, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que perseveramos para salvación del alma. Entonces yo particularmente, no solo teológicamente, sino que en la secuencia del texto de Hebreos, no le veo sentido a que se refiera a una práctica de pecado o a una cantidad de prácticas de pecado, si no tiene mucho que ver con la actitud del creyente frente al pecado. Es una gente que peca deliberadamente, constantemente, es una gente que no tiene temor de Dios en su corazón, y yo estoy seguro que tiene que revisarse. ¿Por qué? Porque Dios es santo, y si usted anda pecando deliberadamente, constantemente, a sabiendas de que está pecando, si su corazón o su conciencia o la palabra de Dios no le reprende, hermanos, tenemos que revisar. Tenemos que revisarnos, y si Dios te está reprendiendo, ¿a quién debes hacerle caso? A Dios. Mi hermana Nina. Pastor, y que también partiendo de
depende de nuestros actos. Entonces, lamentablemente, lo que creemos no va con él. Amén, amén, Y exactamente. Jesucristo, siempre vemos que Jesucristo, cuando le decía a la gente, le perdonaba su pecado, le decía, vete en paz y no peques más. O sea, mantente ahí mío, no te salgas de ahí. Amén, amén. Naturalmente, como dice un amigo nuestro, es así. Y cabe destacar, siempre debemos de hacernos la pregunta, ¿cuándo yo podré dejar de pecar? El apóstol Pablo muestra algún dejo de frustración cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más, versículo 25 de Romanos 7, como dice, más doy gracias a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, claramente la salvación, como bien apunta Ninfa, no solo por el dogma de nuestra iglesia, o por lo que creamos como iglesia, sino también por lo que la palabra de Dios en todo su conjunto enseña, de que no hay hombre que pueda salvarse por sus propias obras. Amén. Quisiera que viéramos Colosenses 2:12 y Gálatas 2:19. Hay un desarrollo gradual de la nueva vida en santidad. O sea, no es un cambio dramático ni abrupto, pero es una vida que va constantemente en cambio. ¿Me entienden? Repito, no es un cambio dramático ni abrupto, pero es una vida que va constantemente en cambio. Amén. Repito de nuevo, no es un cambio dramático ni abrupto, pero es una vida que va, ¿cómo? Constantemente. ¿Qué pasa cuando yo me detengo en el proceso de santidad? ¿Es tanto? ¿El estancamiento es un estancamiento o he vuelto atrás? ¿Qué pasa cuando no siento temor de Dios en mi vida por el pecado? Yo debería... A un convertido, muy bien. Y si eso no está en mí, entonces, ¿qué podría pasar? No me he convertido genuinamente. Pero pastor, yo tengo años en la iglesia y yo he servido. ¿Y qué pasa con aquella persona que duró 7 años en la iglesia alabando a Dios y haciendo buenas obras? Siempre recuerde Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Es decir, gozaron de bendiciones temporales. Y miren, mi hermano, yo quiero decir esto. Usted como miembro de la comunidad, usted podría gozar de bendiciones temporales que se les otorgan a los creyentes sin usted ser un verdadero creyente. Entonces, esto debería preocuparnos genuinamente, aunque por un lado yo descanso en la perseverancia de los santos, por otro lado debo filtrar mi vida y preguntarme, ¿soy yo un verdadero cristiano? No bajo la actitud frustratoria de, yo no soy cristiano, no, fíjate mañana gallo, vamos a ver qué. Yo no de paérico. No, porque no se trata de ti, se trata de Cristo. Ahora, cuando en ti hay una batalla genuina por hacer lo que a Dios le agrada, no lo que tu mente loca dice, sino lo que la palabra de Dios dice, entonces en ti justamente está el Espíritu Santo de Dios llamándote a la atención y llamándote a una vida en santidad. Ahora, si yo como creyente, que yo oigo mucha gente perder el interés, me he enfriado. Usted no es un microondas ni una estufa, ni una nevera que se le dañó el termostato. Usted tiene que tomar decisiones en su vida conforme a la convicción que usted tiene. Amén. Conforme a la convicción que yo tengo. Colosenses 2:12. ¿Qué dice ahí? Con él en bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Es un proceso. Gálatas 2:19. Gálatas 2:19, este texto es impresionante, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20, esta es la carta magna del Evangelio.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, si más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el Evangelio. La santificación, mi hermano. Vamos a pasar al próximo slide. Pero eso, perdón, la santificación llega cuando a Cristo le place en mí. Porque yo puedo tratar de ser la mejor cristiana y seguir cometiendo el mismo pecado. No, la santidad llega cuando tú te conviertes. Es un proceso gradual que debe implicar conversión. ¿Cuáles son los dos factores que priman en la conversión? Arrepentimiento y fe. Me arrepiento de cuáles cosas. Y ahora me cambio para acá. ¿Y qué miro allá? La salvación. A Cristo. Es un aplauso, usted está entendiendo. Me volteo hacia allá y comienzo a caminar. Ahora tengo una batalla. ¿Con cuáles cosas? Con el viejo, con la vieja manera de vivir. Y yo voy a vivir en una batalla constante, pero el hecho de yo comenzar a caminar, Efesios capítulo 2, vamos a verlo desde el versículo 8 para que entendamos esto. Efesios 2:8. Miguel Ángel, por favor. Efesios 2:8 dice, bueno, usted lo tiene en su Biblia para no agotarle mucho tiempo. Ok, ya lo tenemos aquí. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora aquí está la respuesta. Versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para... ¿Para qué? Las cuales Dios... ¿Para qué? Aún las buenas obras son un medio de gracia que Dios ha preparado para que el creyente camine. Entonces, le di la espalda al pecado porque el Señor me hizo nacer de muerte a vida. Entonces, cuando me arrepentí, cuando me convertí, pasaron dos cosas. Una de ellas fue que me arrepentí y ahora deposité toda mi fe en el Señor y comienzo a caminar allá en las buenas obras que Dios preparó de antemano para mí. Esas buenas obras confligen con las malas obras. ¿Todo lo que yo hacía en el mundo era malo? No. Quizás yo era una persona honesta en el mundo. Bueno, pues tienes un valor en tu vida agregado que es parte de la vida en santidad. Ahora, cuando yo confronto las cosas del pecado de mi viejo hombre, yo voy a batallar con esas cosas en mi práctica de santidad, que es un crecimiento gradual. Entonces no es cuando a Dios le place, es que Dios inicia la santidad en nuestra vida, pero a nosotros nos toca caminar en santidad en el peregrinaje de nuestra vida aquí en la tierra. Amén, amén. ¿Qué hago como cristiana si a pesar de todo eso yo sigo teniendo el mismo lío con el mismo pecado? Hay un texto que leí. Y yo creo que eso nos va a ayudar a todos. Claro, a todos, claro que sí. No es mi caso, pero es el caso de muchos cristianos que yo lo veo constantemente. Gracias a Dios yo estoy, Señor, digo, Dios mío, pero ¿y qué fue? Bueno, pero en nuestro caso, pero es el mío. Yo batallo con pecados muy específicos. Pero no con el mismo constantemente. Yo tengo problemas con algunos muy específicos, pero de eso se trata la batalla, porque uno tiene, ¿verdad?, un dilema. Ahora hay un texto bíblico que leíamos en Hebreos el domingo con los líderes. Hebreos, tremenda epístola, la recomiendo siempre. Hebreos, permítame buscarlo rápidamente. Hebreos capítulo 12, versículo, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 4, rápidamente. Hebreos 12, 1 hasta el 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, se refiere a los mártires y a los Hebreos 11:1. Amén. Despojémonos de todo peso y de qué cosa. ¿Quién es que tiene que despojarse del pecado? Nosotros. Cristo me perdonó el pecado en la justificación. Me perdonó los pecados que yo dejé aquí, y para caminar aquí, ¿qué me puso? Los méritos de... Ok.
y del pecado que nos asedia, y corramos ¿cómo? Con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puestos, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando me siento que voy a desmayar, ¿cuál es el norte de mi vida? Jesucristo, no el hombre. El texto ha dicho: puestos los ojos en Jesús. Cuando me siento decaer, mi mirada debe estar puesta en Cristo, porque es mi ejemplo. Pero mira el versículo 4, que para mí es muy magistral y poco leído. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra qué. Aleluya. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y eso puede tener dos interpretaciones. Una de ellas es el contexto de la martirización que esta comunidad podría estar viviendo, pero otro, muy de bastante aproximación a la verdad bíblica, es que el pecado es un enemigo con el cual estamos batallando constantemente y podemos dejar la hiel en el campo de batalla. Ahora, mi hermano, siempre tenemos que batallar. Como dice Romanos capítulo 8, versículo creo que 26, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Ahora, lo que a mí me preocupa, hermanos, como creyentes, es cuando a mí no me duele el pecado. Por eso yo he hablado y hablé hace varios domingos de la tensión que existe entre la disciplina y la restauración. Una iglesia que no le da un tratamiento bíblico al pecado y que menosprecia el pecado y que solapa las conductas pecaminosas es una iglesia que no entiende la vida de santidad. Pero hay que tener cuidado con el rigorismo legalista que va a apabullar al que cae en un pecado. La iglesia es el lugar de disciplina restauradora, no de disciplina apabullante. Mire, si hay una manera de cerrar con broche de oro esta noche, es reflexionando en esto. La santificación conduce naturalmente ¿a qué cosa? A buenas obras. Tales obras no son perfectas en sí mismas, ni proceden de una perfecta santificación, sino que brotan del principio de amor y fe en Dios. Ahí está Deuteronomios capítulo 6, versículo 2 y Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18. No lo vamos a leer. Bueno, no, porque es muy obvio el texto, usted lo puede leer, pero quiero poner esto aquí en highlight. El objetivo final de todas nuestras buenas obras es la gloria de Dios. No la gloria nuestra, porque ¿y cuántos batallan cuando se sienten que usted hizo algo bueno? Usted se siente orando. No hay nada de malo en eso, pero traten de que su corazón le dé la gloria a Dios, mi hermano. Cuando yo hago una buena obra y comienzo a cacarearla, hermano, ya recibiste tu recompensa. Cuando yo hago una buena obra y comienzo a actuar legalistamente, no le diré a nadie, porque toda la gloria es de Dios. Ya recibiste tu recompensa de ser el santurrón número 128 que tenemos en la iglesia. El corazón lo conoce el Señor, amén. Nosotros tenemos que obrar bien. Hay evangélicos que se dedican a la contemplación de la gracia de Dios y descuidan, como decía Martín Lutero, la salvación, o lo que dijo fue: Dios no necesita de tus buenas obras, pero tus vecinos sí. Entonces, Dios no necesita tus buenas obras, tú eres salvo por gracia, pero el chofer de carro público necesita ver el testimonio de un cristiano que obra bien. Tu compañero de trabajo no solo necesita ver el que llega puntual, el que nunca dice una mala palabra, no, el que predica con su ejemplo el amor de Dios. El que cuando tiene que sacrificarse, se sacrifica. El que cuando tiene que desviar su ruta para llevar a alguien, lo hace. Dice la Biblia que si usted no lo hace con los de su casa, usted ha negado la fe. Hay gente que es muy buena en la iglesia, pero en su casa es el diablo en persona. Es muy bueno venir a la iglesia, hermano pastor. ¿Qué usted necesita? Mire, yo lo voy a llevar allá a los 3 brazos donde usted vive. ¿Tú vives más cerca? Más lejos del fin del mundo te llevaré. Pero en mi casa, cuando mi mamá necesita un favor, adiós, papá, el Señor te reprenda porque tengo que orar. Mire, hágame un favor. Hay que tener una coherencia
Siento gente que está recibiendo palabras. Porque es muy bueno pasar el Niágara en bicicleta, ¿verdad? Es muy bueno usted venir a la iglesia y ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, pero usted comiarse a su esposo en santidad. Aleluya. Y usted a su esposa en santidad y no albergar palabras incorrectas. La soledad en santidad, amén. La soledad en santidad. Ya tenemos varias versiones. Mi fallo canta. Aleluya. Señores, la santidad es un desafío bíblico genuino y una iglesia sana tiene que perseguir una vida en santidad. Tenemos que obrar bien, mi hermano. Obrar bien es hacer y cumplir la voluntad de Dios. Obrar bien es hablarle bien a mi prójimo, es ser obediente cuando debo serlo, aunque mi carne me dicte lo contrario, es aprender a someterme a la palabra de Dios, es aprender a amar a mi prójimo genuinamente. Mi hermano, ¿usted sabe lo que es amar? Amar no es que todo siempre estará bien, ni que todo saldrá como tú quieres. Amar es que en medio de las dificultades tú puedas aplicar la palabra de Dios, aunque tú no quieras hacerlo. Por eso podemos decir que perseverar en el Evangelio, y de eso vamos a hablar el próximo martes, la perseverancia de los santos no es un acto. Hermanos, ¿cómo con nuestras fuerzas podríamos decir, como dicen los arminianos, porque la salvación usted la puede perder, pero hace rato que yo la perdí entonces? Yo creo que la gané hablando, pero desde que salga de aquí la pierdo. Porque si es por cada pecado cometido. Ahora, cuando tenemos un norte claro de quién es Cristo en nuestras vidas, su familia no es una pura apariencia. No es la portada de un libro, sino que su familia se va a convertir en aquel prólogo seductor que cuando usted comienza a leerlo y usted comienza a ver esa tabla de contenidos y cuando usted comienza en esa introducción, mientras más usted va conociendo esa familia, más usted ve a Cristo en esa familia, más usted dice qué bueno es este libro porque tú y yo somos imagen de Cristo. Cuando lo que tú eres en tu vida es una simple portada, hermano, yo conozco libros muy buenos, de muy buena portada, me apasiona la lectura, pero cuando veo el contenido muy malo, digo, la verdad es que este libro es pura portada y un contenido de basura. Muchos de nosotros somos así, pura portada. En el nombre de Jesús bendice los diezmos y las ofrendas de nuestra iglesia, Señor. Cada adorador alegre, cada persona que ha entendido el principio de obediencia a tu palabra y que tú le has enseñado que un corazón generoso es un corazón, Padre, bendecido y es un corazón prosperado. Gracias por cada finanza, cada peso que ingresa en tu iglesia, Señor, cada sostén que tú nos das, cómo podemos cubrir nuestra nómina y nuestras responsabilidades mensuales. Padre, ayúdanos, Dios del cielo, a ser una iglesia generosa, Señor, que vive el Evangelio. Él con su sangre me vino a redimir, libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado